Buenos días y bienvenidos al estudio. Es un lindo día que ha hecho el Señor. Estamos en una serie de estudios del libro de Gálatas. Estamos a mediados del capítulo 5, acercando el fin del libro. Entonces vamos a orar y declarar que tengamos un espíritu de sabiduría y revelación para comprender la grandeza y la magnitud del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y como Él nos ama. Amén. Y vayan preparándose porque vamos a comenzar en Gálatas 5:16. Y antes quiero recordarles que nosotros transmitimos en YouTube. Por favor, suscríbete a nuestro canal, Comunidad Amanecer. Y además, síguenos si quiere en Facebook también, donde también publicamos. Y tenemos grupos en WhatsApp también de personas que reciben las prédicas y notificaciones. Bueno, estamos en la vida en el Espíritu, la vida por el Espíritu y las consecuencias de vivir esta vida que Cristo sufrió, murió y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Wow. Juan 10:10, ¿verdad? Entonces, dice Pablo aquí en Gálatas 5:16, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa o la carne. Creo que la traducción correcta es solo carne, la forma natural del ser humano. Pero en algunas versiones de la Biblia, por ejemplo, la Reina Valera, han traducido como si es la segunda parte es un mandato. Dicen, vivan por el Espíritu y no sigan. No dice eso. Es el subjuntivo, es una cláusula, es como una condición. Si usted vive por el Espíritu, no seguirá los deseos de la carne. No es una doble orden. Hagan esto y no hagan aquello. No, es hagan esto y aquello no pasará. Es muy diferente. Esto es empoderador. Esto es el poder del Espíritu en nuestra vida, porque es nuestra nueva naturaleza del Espíritu. Somos Espíritu, tenemos mente y vivimos en un cuerpo. Y entre más se alinea nuestra mente con el Espíritu en nosotros, veremos la gloria de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Y después explica en el siguiente versículo lo que sabemos, la polarización entre lo que es la carne y el espíritu. Porque esta, que la carne, desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero la gente no lee. Se quedan con una lucha. 50-50, mitad a mitad, de igual potencia, la carne y el espíritu, es una guerra. No dice eso. Lea hasta el final, siempre, del texto. Pero si los guía el espíritu, en otras palabras, yo elijo si me guía el espíritu, yo cedo, yo dispongo mi voluntad, yo me doblego al espíritu. Y la consecuencia es que no estoy bajo la ley. No tengo la conciencia de condenación. No obedezco ningún deseo de la carne. Porque si los guía el espíritu, no están bajo la ley. Y las obras de la carne se conocen bien. Y viene una lista que ni siquiera se dignan en leerla por lo que es, pero básicamente es inmoralidad sexual, algunas otras cosas como celos, arrebatos de ira, idolatría, rivalidades, disensiones, envidias, borracheras, etc. E inmoralidad sexual. Nos alerta que son obras de la carne.
no son espíritus que nos controlan. He escuchado a las personas decir que la brujería es un espíritu. Aquí dice brujería es una obra de la carne. Y la traducción correcta de brujería es manipulación. La manipulación de personas utilizando sentimientos de culpa, de miedo, generalmente. Idolatría puede ser cualquier cosa que se ponga ante tu Dios. Idolatría es endiosar cualquier cosa, cualquier persona que no sea el Señor Jesucristo. Y imagínense la envidia está en la lista con inmoralidad sexual. ¿Y cuál es la consecuencia de practicar estas cosas? Practicar quiere decir que yo no me censuro. Yo no levanto el dedo, levanto la mano para detener este comportamiento. Y la única manera de detener este comportamiento es comprendiendo quién soy, entender claramente mi nueva naturaleza en Cristo, que es lo que vamos a leer ahorita. Entonces, dice, les advierto, estamos en el 21, la segunda parte del 21, Gálatas 5:21. Les advierto que ahora, como antes lo hice, que los que practiquen tales cosas, en otras palabras, el que vive con rienda suelta, dándole los gustos en estas áreas, no heredarán el reino de Dios. Él está hablando con cristianos. No heredarán el reino de Dios. No dice que van a ir al infierno. No dicen que sufrirán destrucción eterna. No lo dice. Dice, no heredarán el reino de Dios. No leemos lo que no está en el texto. ¿Qué es heredar el reino de Dios? Heredar el reino de Dios es vivir el beneficio de este sacrificio tan grande de nuestro Señor Jesucristo. Es vivir en la gracia, vivir en gozo, paz y justicia. El reino de Dios es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Entonces, el que vive en estas cosas no vive en la justicia de Dios, vive en la justicia humana, que es corrupta. La justicia de Dios es perdonar, es justificar a los demás, es andar en amor. Esa es la justicia de Dios. Justicia es muy parecido al amor. Y gozo y paz. Una persona que anda, supongamos que anda en la iglesia o en el cristianismo, pero también afuera en el mundo, en sus comportamientos, porque pasamos mucho tiempo fuera de la iglesia, pero no podemos vivir, no somos golondrinas de iglesia. Deberíamos andar en el mundo y testificar con nuestra vida de quiénes somos. Somos una carta abierta testificando de la gloria de Dios, donde las personas pueden ver el amor de Cristo en nuestras vidas como eje central y también el poder del Espíritu cuando oramos y cuando testificamos sobre la gloria de las cosas que suceden en nuestra vida. Y además, otra característica de ese espíritu que está en nosotros es el dominio propio. El mismo Espíritu de Dios nos da dominio propio en nuestra vida. No es esfuerzo mental, no es neurolingüística, aunque son importantes obedecer ciertas normas, ciertas tendencias de este mundo que coinciden con la palabra de Dios. El que quiere frenar su lengua y no decir cosas que no son adecuadas, qué bien. Porque dice Santiago que el que frena su lengua, este es varón perfecto, este es un ser humano perfecto, el que sabe frenar la lengua. Cristo frenó la lengua, nunca se fue más allá. Él mismo decía, yo hago las obras de mi Padre, lo que Él me dice, yo lo hago, y hablo las palabras de mi Padre. Lo que Él me dice, yo lo hablo, no más. Es el ejemplo perfecto. Y Él está en nosotros. Eso es lo más hermoso de todo. Cristo está en mí. Cristo está en ti. Como decía nuestra pastora amadísima, bueno,
Usted está en Cristo, pero no se le nota que Cristo está en usted. Espero que no nos digan eso a nadie. Qué vergüenza. Pero dice que no heredarán el reino de Dios. En otras palabras, las personas que viven y practican estos comportamientos no experimentan la conciencia tranquila, que es la justicia de Dios, reconociendo la fidelidad de Dios en nuestra vida, y el gozo y la paz interior. ¿Por qué están en conflicto? Tienen un conflicto con Dios, porque su nueva naturaleza que quiere predominar, que quiere demostrarnos quiénes somos realmente en Cristo, quiere tomar las riendas de nuestra vida. Cristo quiere manifestar la vida que tenemos, lo que realmente somos en Él. Esto es poderoso. Esto no es control mental. Esto no es patrones de conducta, de desempeño para agradar a Dios. No, es una consecuencia. Mis acciones son una consecuencia de mi creencia. Por lo tanto, es muy importante que yo alineo mi mente con la palabra de Dios y yo dejo permear esta palabra tan poderosa en cada aspecto de la manera que yo opero en mi vida. En cuanto a la mente, es muy importante. Lo hemos visto cuando vimos en Efesios, también hemos visto en Romanos, que la transformación va conforme a que la ignorancia de Dios desaparece. En cuanto yo entiendo la verdadera naturaleza de mi Padre, la naturaleza de mi hermano mayor Jesucristo y el Espíritu Santo que está en mí, que está en ti, yo desde adentro cambio, porque empiezo a confiar plenamente en Él, que Él es el Padre perfecto, y sé que tiene mis intereses y su voluntad es lo mejor que me puede suceder en esta vida, y realizo el propósito de mi destino, el propósito de mi vida en Cristo, demostrar el amor, demostrar el poder de nuestro Señor. Y ahí recibo y siento satisfacción en cuanto a ser, como dice la palabra, siervo fiel. Y usted también. Estoy hablando de parte de todos, no solo de mí. Entonces, heredar el reino. Wow. Heredar el reino se comienza en esta vida. Nosotros no heredamos el reino cuando morimos. Sí a pasamos a la plenitud del reino. Ya no hay carne. La carne no puede heredar el reino. Por eso, este cuerpo tiene que morir y seguimos ya en el reino espiritual con nuestro Dios y Padre. Muy bien. Hay una palabra en Efesios 5:5 que dice, pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, ¿qué es un idólatra? Avaro, levanta y pone en primera posición el dinero ante cualquier otra cosa. Inmoral o impuro tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es lo mismo. Tener herencia es heredar el reino. El que confía en el dinero no confía en Dios. El que confía en sus 5 sentidos no confía en la palabra de Dios. ¿Me están escuchando? El que confía en el dinero no confía en Cristo, que Él es suficiente. Él dijo, el reino de Dios. Vamos a verlo, tal vez está en Mateo 6, Mateo 7, un momentito. Mateo 6, 33. Buscan primeramente el reino de Dios
y su justicia. Y todas estas cosas, ¿cuáles otras cosas? Refugio, donde vivir, vestimento, alimento, todas estas cosas materiales serán añadidas. No es que hay que buscarlas, serán añadidas, pero busquen primeramente el reino. El reino, ¿cuál es el reino? El reino de Dios es la manera que Dios opera. Dios opera en el reino espiritual y eso se manifieste en el reino natural. ¿Están conmigo? Dios opera en el reino espiritual bajo leyes espirituales y esas leyes operan y manifiestan las cosas en el reino natural. Lo natural no vino primero. Primero fue lo invisible. Primero vino lo invisible y después viene lo visible. Si yo obedezco las leyes espirituales, que es el reino de Dios, es la forma de actuar el Rey de Reyes, el Dios Padre y mi Señor Jesucristo. Si yo me adapto a su sistema, yo voy a cosechar el beneficio del sistema del reino. Y el reino comenzó desde la creación en Génesis. El reino comenzó que Dios dijo y se hizo. Y Dios dijo y se hizo. Y Dios habló y se hizo. Porque Dios primero tuvo visión, vio la creación, vio todo lo que iba a hacer y dijo, eso sí que es bueno, yo voy a hacer eso y habló. Y cuando Dios habla, tiene que suceder. Porque Dios confía, Dios tiene fe en su propia palabra porque Él nunca falla. Y adivine qué, Él ha puesto esa misma palabra en nosotros. Según lo que dice Juan, ¿verdad? Creo que está en 1 Juan, la semilla incorruptible ha sido sembrado en nuestro corazón. La semilla incorruptible es lo que produce el cambio de vida en nosotros, desde adentro para afuera, y es la semilla incorruptible que sale de nuestra boca, que es el poder de la palabra de Dios, que sale de nosotros, y también la palabra que enviamos se cumple también, porque tenemos autoridad espiritual. Todo lo que estoy hablando hoy es poder de Dios. Ustedes conocen los versículos y si no lo pueden buscar para que profundicen en estas verdades espirituales. Yo quiero que se despiertan y que reciban el beneficio del reino de los cielos, pero ya, no quiero que tienen que pasar al otro mundo y fallecer y estar delante de Cristo y dijo, hijo mío o hija mía, ¿por qué no viviste el beneficio de la cruz ya en la vida que tuviste? ¿Cómo es que perdiste esos años en la tierra sin vivir en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo que yo te di? Por cierto, te dice el Padre, yo te di de mi espíritu. Eso es profecía para nosotros. Eso es palabra de Dios para nosotros, para nuestra vida. Esfuérzate en la gracia, dice la palabra. No esfuérzate en ritos del mundo o religión. No, esfuérzate en la gracia. Tenga plena convicción, como Jesús estaba hablando gracia aquí en Mateo 6:33. Todas las cosas que anhela el ser humano serán añadidas mientras busca primero el reino, la forma de operar de Dios. Y Dios operó a través del Señor Jesucristo. Dios enderezó la vida para el ser humano en Cristo Jesús, porque venció al pecado y la muerte, venció al temor, venció a la separación entre Dios y la humanidad y nos unificó en Él, en Cristo. Y esa es la victoria para nosotros que estamos aquí recibiendo esta palabra, porque ya Dios no está señalando problemas, sus fallas, sus pecados. Dios está diciendo, bástate mi gracia. Es suficiente lo que hice con Cristo en la cruz y la resurrección ahora te pertenece todo lo que pertenece a la vida y la piedad.
usted ahora es una nueva criatura en Cristo, está empoderado por el Espíritu Santo y tiene vida nueva en ti. Y Dios está en el timón guiando el barco, diciendo, yo estoy enfrente, permítame a mí enseñarte, dirigirte y glorificarte juntamente conmigo. Te dice el Señor, no yo, porque eso está en su palabra. Si solo supiera el pueblo de Dios el poder que Dios ha delegado a sus hijas y hijos, se maravillaría de la gloria que pueden vivir en esta vida, glorificando por supuesto al Padre, sabiendo que nada de lo que somos es por nuestro propio mérito. Todo lo debemos a nuestro Señor Jesucristo. Wow, entonces hereda, toma ese paso hoy, hereda el reino de los cielos, hereda el reino de Dios hoy. Disfruta de la justicia de Dios en ti.